Hay dos temas sobre los cuales quisiera hacer unas breves reflexiones y que están a la base misma de la modalidad educativa, proyectos de aprendizaje. Estos son todo lo que tiene que ver con el saber hacer. Y el segundo concepto tiene que ver con el pensamiento relacional. Ambas nociones están muy vinculados con el concepto de competencias, ¿no? Que como ustedes saben, pues se dice que una persona es competente cuando no solamente despliega sus capacidades para explicar algo, sino cuando es capaz de hacer algo, ¿no? Se dice, terminamos una sesión asociada con el concepto de competencias cuando el estudiante ha sido capaz de producir algo concreto, ¿no? Que exprese la manera como él se ha vinculado con la realidad para hacer algo útil para él y para su comunidad. A la base misma de esta noción de competencias, asociado con la modalidad educativa, proyectos de aprendizaje, hay pues estos dos conceptos. Sobre el primero al que me voy a referir es a esto que se ha venido a llamar saber hacer. Es decir, juntar una noción vinculada a saber, a sapiencia, a saborear, a saber hacer cosas, o simplemente a conocer, a entender, a comprender, pero se vincula con el hacer, porque en el caso de los niños y niñas rurales, un conocimiento, ¿no?, una habilidad intelectual no está disociada de una realidad concreta a la cual vive. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, que usualmente cuando él habla de uno, está asociado a una papa, a una cosa de la realidad, ¿no? Él no vive las formas están vinculadas con las cosas a las cuales se refiere. Entonces para él le cuesta separar, abstraer lo que es un concepto de la realidad a la cual se refiere. Entonces normalmente él junta en su pensar. Por eso se habla, algunos dicen, sobre la manera, para tratar de entender las maneras como un niño o una niña, digamos, piensa, es que lo que está haciendo es abstraer, pero de manera encarnada, abstraer encarnado, o abstracción encarnada, ¿no?, vinculando la idea con la cosa a la cual se refiere. Y la guanábana sirve para hacer refresco. Este es el fruto. El tema del saber hacer, y que tiene que ver mucho con la manera como desarrollamos los proyectos de aprendizaje, es que creo que es importante conciliar lo que hacemos en clase con lo que hace el niño y la niña en la vida, tratando de vincularnos, relacionarnos con la manera como el niño o niño rural hace las cosas. Y una de las primeras cosas que tenemos que pensar nosotros en el aula, si deberemos continuar separando teoría o práctica. Porque lo usual que hacemos los docentes en las clases es explicar, ¿no?, narrar, describir a los estudiantes una teoría, un modo como se hacen las cosas, sin referencia o con una referencia lejana a una práctica que pensamos que podamos hacer después que los niños han entendido mentalmente la secuencia de realización de esta práctica, para que después vayamos a terreno a hacer esta práctica. Usualmente, por ejemplo, explicamos cómo elaborar, cómo trabajar la tierra,
¿no? Y hacemos en clase un conjunto de pasos valiéndonos de láminas o de medios didácticos. Y después les decimos a los niños, vamos a hacer la práctica. Entonces nos vamos al terreno de la escuela para hacer la práctica de aquella teoría aprendida en el aula. Pues bien, esto creo que tiene que variar en un proyecto de aprendizaje. Porque el niño y la niña que viene, su padre, cuando lo lleva al campo, no le da clases antes de que vaya al campo a sembrar o a preparar el terreno. No le dice a su hijo o a su hija, vamos a preparar el terreno de esta manera, así, así. No sé, no. Usualmente es muy pocas veces que tiene él que realizar una explicación de cómo vamos a ir a pescar. Simplemente se aprende haciendo. Se aprende haciendo. Es en el hacer que el niño y la niña aprenden. Entonces creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque si vamos a asociarnos o a vincularnos con la manera como la niña o el niño rural aprende, es que tenemos que ir directo al terreno. Si vamos a aprender a nadar, no hay clases de natación, hay que ir a nadar. Es en el nadar, es en vincularte con el agua que aprendes a nadar. Después el profesor o la profesora o tu padre te dice, mira, hace esto, tendrías que haber hecho esto o esto, lo que llaman ellos la corrección. Te corrige, pero después que tú has tejido, después que tú has nadado, después que tú has agarrado la yunta de bueyes, él te va indicando, te va corrigiendo, pero en el hacer mismo. Entonces hay que explorar si conviene o no que sigamos en la clase disociando esto que el niño y la niña lo hace de manera unida en el terreno. Esto es una cuestión que quisiera que lo tengamos en cuenta cuando juntemos en proyectos de aprendizaje la teoría con la práctica en lo que podríamos llamar saber hacer. El segundo tema que quisiera que entendamos o nos pongamos de acuerdo es que nosotros cuando separamos la teoría y la práctica, en general enfatizamos en el salón el pensar, ¿ya? Y el pensar significa el desarrollo de ciertas facultades cognitivas asociadas a la abstracción, al análisis, a la sistematización, a la comparación, a establecer analogías, pero de manera abstracta, ¿no? Entonces nos prodigamos para tratar de que el niño y la niña nos entienda, estando sentada o estando sentados allí en el aula. ¿Ya? Esto creo que contraría la manera como la niña y la niña, el niño, despliegan las facultades psíquicas en el saber hacer. En principio, si juntas el saber con el hacer, el aprender haciendo, en el aprender haciendo está el pensamiento, está el sentimiento, están las percepciones y están las intuiciones todas juntas. Entonces no tiene sentido separar una función psíquica, no, enfatizar esa en un momento, cuando el niño y la niña lo que hace es desplegar todas estas funciones en el momento en que hace. Imagínense, nosotros enfatizamos el desarrollo del pensamiento, las facultades psíquicas vinculadas al análisis, a la síntesis, a la comparación. Pero en el campo, los padres de familia, los campesinos con los cuales conversamos, dicen eso es importante, pero lo más importante para ellos, lo crucial, es la emoción. Dicen, para aprender hay que estar contento. Nosotros tenemos un texto que se dice que, derivado de la expresión de un filósofo campesino que dice, la enseñanza es estar contento. Fíjense ustedes, los padres de familia, los comuneros, enfatizan la emoción, los sentimientos, las percepciones, las intuiciones, o sea, lo juntan todo, enfatizando, claro, la emoción. En cambio nosotros, ¿qué cosa hacemos en la escuela? Enfatizamos el pensar por sobre las otras facultades,
psíquicas o físicas que tiene el niño y la niña, que es moverse. Entonces nosotros privilegiamos la enseñanza estática, cuando el niño y la niña lo que hace es mover el cuerpo, y en el mover el cuerpo está aprendiendo. Muy rara vez vamos a estar en un momento que los tiene, por supuesto, cuando está sentado escuchando o cuando están pinchando su coquita sentado, es así, pero la mayor parte del aprendizaje es un aprendizaje que se llama en movimiento. Este es un tema que creo que es muy importante que los docentes lo entendamos, que el despliegue de las facultades físicas se van todas unidas, conexas e interrelacionadas, y no van separadas, no van enfatizadas, como es el aprendizaje en aula. Y fíjese, es bien interesante esto, cómo los padres enfatizan más bien las emociones, ¿no? Enfatizan más los sentimientos y las percepciones. Por eso es bien interesante escuchar a Orlando Falsborda en una conversación que tuvo con un poblador colombiano, con un poblador negro de un pueblo colombiano que se dedicaba a la pesca, porque Orlando le preguntaba: ¿y cómo piensan ustedes para hacer determinada cosa? Y el poblador, por lo menos en lo que cuenta Falsborda y que luego lo difundió Eduardo Galeano, dice: nosotros no pensamos, sino sentipensamos. De ahí viene justamente esta expresión sentipensar, que junta todas estas facultades físicas. Y entonces eso hace también que muchos de nuestras campesinas y campesinos quechuas y aymaras, cuando se les pregunta: ¿y dónde está lo que tú sabes?, muy pocos de ellos aluden al cerebro, a la mente, como el repositorio, el depósito del lugar donde se almacenan los conocimientos. Usualmente lo que uno encuentra en ellos es que te digan: todo lo que sabemos está guardado en nuestro corazón. Entonces tenemos que nosotros, si pedagogía comunitaria se trata, ¿no? y se trata de enganchar con las formas de educar que se tiene en la comunidad, tenemos que repensar seriamente esta división entre teoría y práctica en el aula. Finalmente, y como tercer punto, lo que quisiera decir es que el aprendizaje no tiene que ver con conocimientos abstractos que no tienen una relación práctica con resolver algún desafío, dificultad, problema que se tiene en la vida cotidiana. Tú aprendes un conocimiento que se llama conocimiento útil porque te sirve para elaborar una vivienda. Un conocimiento lo aprendes para tejer, un conocimiento lo aprendes para pescar, para hacer la chacra. No estás aprendiendo logaritmos o regla de 3 que no tenga que ver con la relación directa con lo que estás tú haciendo, ¿no? Entonces esto tenemos que entender nosotros, porque la mayoría de ejemplos que damos nosotros en las clases y que están en las paredes de nuestras aulas tienen que ver con cosas que no tienen relación con el niño y la niña. Y vemos muchísimos ejemplos de comunicación integral, de ejemplos de niños del campo, que no tienen relación alguna con su vivencia, que nosotros le hemos extraído de un libro que poco tiene que ver con el contexto. Entonces no olvidemos que el saber hacer está relacionado con la utilidad de lo que hacemos y no está desligado con eso. Entonces un docente que trabaja en proyectos de aprendizaje tiene que entender que los saberes haceres que aprende un niño o que ella promueve y acompaña tienen que ver con resolver desafíos que ese niño y su familia tienen para vivir en los espacios de vida de su comunidad. Muchas gracias.